ya Walter ya está creciendo. Cuando era pequeño era una pelotita, gordito, le decíamos el gordito, pero ya está flaquito, está creciendo. Pero es que es bendición tener estos niños. Vamos a orar por ellos, hermano. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por nuestros niños. Te pedimos que los guardes, los cuides, Señor, los protejas de todo mal, Padre mío. Yo te pido que cada uno de ellos sea bendecido y que sus padres sean bendecidos en el conocimiento de la verdad para guardar de sus hijos y de sus hijas. Padre, cuida a nuestros niños, guarda a nuestros niños de todo mal, Padre, y protégelos donde quiera que estén, en la escuela, donde quiera que estén, Padre mío, en su casa, en la iglesia, donde salgan, Señor, protege a nuestros niños de todo mal. Padre, yo te pido esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén. Gracias, hermano. Hoy, hermano, yo le había prometido a los que estuvieron conmigo ayer en el estudio que yo iba a predicar hoy, pero se me olvidó que predica Rey. Así que tenemos a Reinaldo con un mensaje tremendo. El estudio ya me lo predicó a mí. Así que ahora se lo va a predicar a ustedes. Hoy yo tengo que salir temprano a trabajar, así que si me ven, es que dejo a cargo a Rey, a Walter, a los muchachos, a los varones de la iglesia. Tengo que ir a trabajar ahorita. Y Dios me da la bendición de tener un trabajo, pero esto pasa una vez al año, 2 veces al año. Pero voy a estar aquí en el culto hasta que tenga que salir. Amén. Así que si me ven salir y creen que voy para el baño, no vayan a pensar que estoy allá ya muriéndome allá con el estómago. ¿Ah? Antes de cortar mi salario, porque me tengo que ir a la mitad del culto, ¿viste? Vamos a dejar a nuestro hermano Rey, él hace la oración y todo, y predica. Amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Qué hermosa esta mañana, ¿verdad? Que nos ha regalado el Señor. Todos los días, yo digo, una vez uno abre los ojos, es como nacer de nuevo. Así que el Señor le está dando la oportunidad nuevamente de poder restaurarse y aprender cada día más de Él, ¿verdad? Para poder ser esos cristianos de los que habla la Biblia, ser verdaderos imitadores de Cristo. Hoy les voy a estar predicando bajo el tema, cuando le quitamos la gloria a Dios por la soberbia. Vamos a estar leyendo el libro de Daniel, capítulo 4, versículos 34 al 37. Daniel 4, del 34 al 37. Anunciamos que está con nosotros Jessica, ¿está por ahí, verdad? Ok, Jessica está por ahí, que nos está visitando. Prima, tu hermano que está aquí. Me dicen un amén, hermano, para saber. Daniel 4, del 34 al 37. Esa va a ser la lectura en la mañana de hoy. Leemos así. Mas el fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. Mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Oramos. Amantísimo Padre, te doy gracias por permitirme una vez más estar aquí, Señor, para traer palabra de lo alto, Señor. Gracias porque mediante tu Espíritu Santo, Señor, nos capacita de manera especial, Señor, para poder hablar esos tesoros escondidos que tienes a través de tu palabra. Cada uno de nosotros, Señor, que nos congregamos como hermanos, Señor, que hemos aceptado, Señor, la sangre de tu Hijo Jesucristo, Señor, para salvación, Señor, y limpieza de cada uno de nuestros pecados, Señor. Abre tú, Señor, los oídos espirituales de cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, y utilízame como instrumento una vez más, Señor, para que puedan oír tu palabra, Señor. Gracias porque tu bendita voluntad se cumple siempre al 100%, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Se pueden sentar, hermanos. ¿Verdad? Sé que han escuchado el nombre de Nabucodonosor, un rey famoso,
un imperio tremendo. Lo asocian con las profecías de Daniel, como le comentaba yo al pastor. Dicen las profecías de Daniel, pero en verdad eran los sueños revelados que le había mostrado Dios al rey para que supiera las cosas que venían de acontecer, ¿verdad? Ya con su reino. Y todo esto que venía futuramente y va sucediendo, ¿verdad? Porque todo se ha cumplido al 100%, y esas son las maravillas que tiene la Biblia y Dios a través de su palabra, que todo se cumple al 100%. Nabucodonosor, como dije, era un rey durante los años 604 y 541 antes de Cristo. Va poco tiempo de eso. Es uno de los gobernantes más infames mencionados en la Biblia, junto al faraón de Egipto, ¿verdad? Ellos querían mantener esclavos a los israelitas. Es uno de los monarcas más paganos que se nombra en la Escritura y es conocido por haber hecho mucho daño al pueblo de Dios. Su infamia se debe a que destruyó la nación de Judá, incluyendo el templo de Israel. Y sabemos, ¿verdad?, que los que han leído la Biblia, yo entiendo que aquí como cristianos todo el mundo hemos leído la Biblia, pero ¿verdad?, siempre uno se interesa por alguna historia, algún capítulo, algo interesante, como que uno se siente bien identificado. Y a mí me gusta leer todos estos pasajes, todas estas historias del Viejo Testamento, que no son fábulas. Muchas se confirman con la historia secular. Por más que quieran atacar la Biblia, siempre se siguen encontrando pruebas de que la Biblia se comprueba a ella misma a través de la historia, porque cada vez, ¿verdad?, va habiendo más tecnología, van surgiendo nuevos descubrimientos arqueológicos que les va callando la boca, como digo yo, a los que siguen atacando, porque cada vez aparecen pruebas de que sí fue verídico y fue verdad todas estas cosas que nos muestra el Señor a través de la palabra y la historia, ¿verdad?, del pueblo de Israel. Pues sabemos que ese rey saqueó el templo, se llevó todo lo que había, que sabemos que había oro, estaban las copas y todos los instrumentos, ¿verdad?, todos los accesorios que usaban los profetas, ¿verdad?, y los dirigentes del templo para hacer todos los sacerdotes, para hacer todos los rituales y todas las cosas que tenían que hacer, pero también se llevó cautivo al pueblo de Israel. Y ahí es que conocemos la historia, ¿verdad?, del profeta Daniel, con esos valientes, ¿verdad?, que se mantuvieron firmes a la palabra del Señor. Sin embargo, ¿verdad?, hay un detalle interesante en la historia de este rey, que Nabucodonosor, como vemos, fue enemigo de los descendientes de Abraham porque les declaró la guerra, saqueó el templo, se lo llevó cautivo, pero aún así, aquí vemos una historia que tiene un logro impresionante. Y ese logro está contenido en el capítulo 4, el cual estamos, ¿verdad?, leyendo parte de él, y es dedicado a este rey. Pero eso para mí me estuvo raro, y un hombre pagano, creyendo en otros dioses, lleno de soberbia, y que se le dé tanta énfasis en la palabra, a tal punto que le dediquen un capítulo completo y parte de otras historias hablando de él. Todo esto, ¿verdad?, se ve en el libro de Daniel, convirtiéndolo en el único monarca pagano, el único rey que se le da tanto énfasis en la Biblia. Pero vamos a ver por qué. El primer punto dice, lo titulé así: alza tus ojos al cielo. No puedes librarte ni de la locura ni del pecado. Nosotros como humanos no podemos librarnos de la locura y del pecado. Pero el pecado trae locura a la vida. Así que Nabucodonosor tampoco podía librarse de su locura, sino hasta que Dios le señalara el fin del tiempo. Luego él tuvo la oportunidad, ¿verdad?, de humillarse y alzar sus ojos al cielo y poder glorificar el nombre. Así como Nabucodonosor no podía librarse de la locura, nosotros como humanos tampoco podemos librarnos de la locura del pecado, a menos que llegue la palabra del Señor a nuestras vidas, que llegue el tiempo del Señor y nos restaure y nos libre de ella. Nosotros como seres humanos no tenemos fuerza para nosotros cambiar nuestro estatus espiritual. ¿Y cuál es ese estatus espiritual? La perdición, la separación
en el infierno, pero eterna, eternamente. Nosotros no podemos hacer nada de controlar nuestra vida espiritual, ni controlar mucho menos el curso y el destino al cual vamos a estar designados, sea que aceptaste a Cristo para salvación, mediante la sangre limpió sus pecados, o sea, que no quisiste aceptar la palabra, diste oídos sordos, se le echaron las perlas a los cerdos, como dice la palabra, y despreciaste un gran regalo que el Señor nos da. ¿Qué nos da? El Señor quiere sacarnos de ese estatus de locura, el Señor quiere restaurar nuestras vidas, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte, y lo vamos a ver más adelante. Proverbios 13:3 dice: la insensatez, Bob me puede corregir, en la King James usa la palabra foolishness, que se puede traducir por locura, ya que la Reina Valera lo usa como insensatez, pero en este caso hablando de la locura, que sería una traducción más congruente con lo que lleva la Biblia King James, el hombre tuerce sus caminos y luego contra Jehová se irrita su corazón. ¿Cuántos aquí, verdad, que estuvimos en pecado muchas veces, andábamos por el mundo por una decepción con el Señor, uno, ¿verdad?, con estupideces de niño, como digo yo, como si fuera uno un niño chiquito reclamándole al Señor, o sea, porque no te contestó una oración, o sea, porque tú estás tratando de justificar tu vida pecaminosa y tratas de buscar un culpable, como, ¿verdad?, vemos, y siempre uso ese ejemplo, el ejemplo de Adán. En el Edén, la mujer que me diste, Adán podía recaer esas culpas, pero nosotros seguimos haciendo lo mismo. Nosotros seguimos en nuestra vida pecaminosa, siguen pasando cosas en la vida por decisiones que nosotros tomamos y le seguimos tratando de justificar y echarle la culpa muchas veces a Dios. O alguna culpa, algún segundo, porque yo muchos testimonios que he escuchado de gente que usa droga, ellos nunca aceptan la culpa en muchos casos de que ellos fueron culpables por aceptar, si no dicen, mi amigo me la dio. ¿Qué clase de amigo? No, es que como yo veía que en mi casa mi papá lo hacía, yo lo hago. No, la culpa es tuya. Tú decides en tu vida, tú tienes dominio de tu cuerpo, pero tendrías más dominio de tu cuerpo si aceptas a Jesucristo. Y el Espíritu Santo viene a morar en usted. Y créame, que le va a dar fuerza y va a hacer cambios en su vida que si no es a través del Espíritu Santo usted no puede hacer. Yo también tuve problemas con droga, yo también tuve problemas con la bebida y créame, yo me quitaba de beber, yo me quitaba de usar las drogas o los medicamentos que fuera, pero volvía y recaía, no tenía fuerza, no tenía ese dominio propio, no tenía esa fuerza para mantenerme abstenido, porque el cuerpo me lo pedía. Así que usted por sus propias fuerzas no puede dominar la carne, porque aún así vemos que yo me convertí en cristiano, soy cristiano y hablo del Señor y hablo la palabra, pero sigo teniendo unas luchas. Me mantengo, pero es porque yo reconozco que el Espíritu del Señor me da fuerzas para mantenerme, porque sí me acuerdo que cuando yo me quitaba no tenía fuerza por mi propia voluntad para mantenerme. Y eso es lo que el Señor quiere en esta mañana, traerte a que tú vayas despertando de esa soberbia, de esa locura, de vivir en el mundo, las pasiones, todo lo que te ata, las cosas materiales. Porque, ¿por qué le titulé que le quitamos la gloria a Dios, ¿verdad?, por la soberbia? Porque nosotros, viendo esta historia, el rey, todo el mundo me va a decir, pero ese hombre está hablando de un rey y yo no tengo, como decimos nosotros, ni un peso donde caerme. El rey tenía riqueza. El rey tenía mujer, cuantas mujeres quisiera, esposas para ese tiempo se podía casar con muchas. Señor, gracias que solamente me pude casar con una. Yo, hay gente, no sé, que piensan 2 y 3, una es suficiente, el Señor lo sabe, ¿verdad? Y le di gracias a Dios por mi esposa y gracias a Dios, ¿verdad?, por cada una de las mujeres que están aquí, que muchas veces se tienen que hacer cargo de cabezas del hogar porque el padre falta o no está bajo la dirección del Señor. Y vemos que el Señor transforma nuestras vidas, pero falta algo. Y dice Primera de Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Pero yo estaba hablando del pecado que era locura, que la Biblia me dice que el pecado hacia el hombre, como en este caso el rey lo convirtió en un animal. Nosotros cuando estamos en pecado nos comportamos como animales.
Usted no tiene dirección. Usted anda dando cantazos por la vida y haciendo lo que se le pega la gana y cuanta aberración hay, no necesariamente que sea de índole que o tiene problemas con la bebida o el alcohol. Hay otras aberraciones que también se cometen y muchos actos que nosotros los hacemos naturalmente y pensamos que son buenos. Y estamos viviendo en la espalda de Dios. Todo el que esté dándole la espalda de Dios, todo el que esté viviendo bajo su sano juicio y su, ¿verdad?, tratar de controlar su vida, está dándole la espalda al Señor. Estos reyes, a pesar de que tenían grandes riquezas, y ahí vemos lo mismo, carruajes, pasatiempos, oro, plata, nos están dando una lección importante. Que ellos, a pesar de que tenían todo eso, les faltaba algo. Así que, hermano, no se concentre en buscar las cosas terrenales, como vamos a ver nuevamente un poco más adelante, que le llamé redireccionando tu mirada. Hay que volver a poner el enfoque donde se tienen que tener las cosas, ¿verdad?, puestas, donde se tiene que tener la vista, no en cosas materiales que tengamos. Un auto es necesario, una casa es necesario, todo lo que venga en bendición es necesario. Pero se vuelve un estorbo en tu vida cuando usted tiene todas esas cosas y comienza a decir, por mi esfuerzo. Yo lo tengo porque yo lo compré. Yo lo tengo porque, ¿verdad?, como dicen el dicho, me fajé para adquirirlo. Yo lo tengo porque yo soy el que trabajo. Si sabemos que el Señor tiene cuidado de nosotros, que es el dueño del oro y la plata, que Él te bendice, sea económicamente o con los bienes, ¿ves la diferencia y cómo se está viendo el enfoque de la mirada? Te estás concentrando en que eres tú el que adquiere los bienes o es el Señor el que te los está dando. Pensemos, cuando alguien te pregunta por lo que tú tienes, ¿a quién usted está glorificando? Usted está dando testimonio de que el Señor lo ha bendecido, que como decimos aquí, el Señor no sabe dar poco, el Señor da mucho, pero he aprendido que el Señor da mucho para que usted también pueda bendecir a otros. Pero no es simplemente dar la bendición por lo que usted ha querido, es usted reconocer que el Señor se ha glorificado a través de su Hijo y del Espíritu Santo para bendecir su vida y que usted pueda tener las cosas que tienen, pero también pueda glorificar su nombre. Así que nosotros como cristianos muchas veces fallamos en darle la gloria al Señor, porque hablamos del yo, lo que yo tengo, lo que yo he hecho. Es como yo decir, gracias al Señor abrió puertas. Yo estoy estudiando, ¿verdad?, y preparándome para seguir en este llamado de la predicación. Y como decir, por mi esfuerzo, por mis notas estoy predicando. No, el Señor me cuide y yo decir algo así. La gloria sea el Señor que me tiene aquí detrás y ha abierto puertas y me ha dado la fuerza y la inteligencia, y no una inteligencia terrenal, porque nos estamos concentrando en las cosas terrenales. Estamos hablando del espiritual, una inteligencia espiritual que me ayuda a comprender muchas cosas que antes no comprendía, porque la locura no nos deja razonar. El pecado no nos deja conectarnos a Dios, porque sabemos que Dios es santo y no hay pecado en Él. Nosotros, para poder comprender todas las cosas espirituales, tenemos que comenzar a soltar ese ego del yo y comenzar a ver las cosas espirituales. No es que, ¿verdad?, vamos a estar viviendo en lo terrenal, no te estoy diciendo que esas cosas sean malas, pero tenemos que saber direccionar la mirada a quién nos da esas cosas. Si nos está sacando la mirada del Señor o nos mantiene en el Señor. A través de todo tú puedes glorificar el nombre de Dios, y esa es una de las cosas, ¿verdad?, que vemos aquí a través de lo material, no porque usted lo tenga, es que usted, si le reconoce a alguien que usted tiene eso, porque el Señor lo bendice, usted está glorificando al Señor. No tengamos la condición de Nabucodonosor. Colosenses 3:2 dice, poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, hablando de lo material. Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual él gozó puesto delante de él
de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahí es que vemos las cosas espirituales. Eso es lo que nosotros tenemos que observar. No lo terrenal, dice la Biblia, que le da polilla, ¿verdad? Y hasta los ladrones se lo roban. Eso queda en la nada. Cuando venga la destrucción de este mundo, todo será acabado con fuego. ¿Y qué usted hizo? La palabra dice, usted no se va a llevar nada de lo que usted tenga aquí. Usted no se va a llevar la riqueza. Usted va para el polvo. Del polvo venimos, ¿verdad? Y así el polvo vas. Lo único eterno que usted tiene es su alma. Y si no hacen las debidas gestiones correspondientes, también se pierde. Pero esa se pierde para la eternidad. Ejemplo de personas, ¿verdad?, que se arrepintieron de su orgullo y buscaron humildemente al Señor. Tenemos varias. Y nosotros en esta hora tenemos un llamado a arrepentirnos de cualquier cosa que nos esté creando, ¿verdad?, ese orgullo que le esté quitando la gloria al Señor. Vemos también a David, ¿verdad?, envanecido. Hizo un censo de su reino para saber cuánto poderío tenía. Y me refiero a poderío, ¿verdad?, porque estaban contando los varones, porque se sabía que había, el Señor, ¿verdad?, no lo había mandado a eso. El Señor iba a pelear esa guerra por él, pero David, enaltecido, ¿verdad?, su poder, y sabemos la historia de David, viene desde ser pastor de ovejas. Así que por eso di el ejemplo, no tienes que ser rey. Aquí los reyes nos están enseñando que tener todo lo que tenían no es necesario para alcanzar la salvación. Yo no le estoy diciendo que tener bienes esté malo, pero fijemos la mirada. Tú quieres bienes porque te están llenando. Tú tienes un vacío que te está llenando, lo llenan con bienes. Pero es que aquí me dice que los reyes necesitaban algo más. Nabucodonosor necesitó reconocer la grandeza de Dios. David tuvo que arrepentirse y buscar misericordia del Señor. Tenía todo. ¿Qué puede decir? No me faltaba nada. Ellos lo podían decir. Hermano, no piense que porque usted está pasando una necesidad le falta algo. Si usted tiene a Cristo no le falta nada. Usted está pasando una necesidad muchas veces espiritual porque está tratando de llenar un vacío porque no ha aceptado a Cristo. Él es el único que lo puede llenar. Créeme que yo quisiera, ¿verdad?, que la gente experimentara lo que yo experimenté, y ese vacío que yo sentía fue lleno, y yo quisiera darle un poquito a todo el mundo de lo que me dio el Señor a mí. Ya, siéntete feliz, darle esa felicidad de la cual el Señor me llenó, porque yo también en mi momento me sentía vacío y no lo llenaba con nada. Casa, carro, auto, 2 trabajos, joven, solo, porque mucha gente pone eso como una virtud, la juventud, y dice, no, cuando llega viejo no puedo hacer nada, porque como decimos nosotros, yo voy a estar escascarado por ahí, no voy a poder caminar, hacer lo que puedo hacer cuando joven. Mentira, nada de eso lo va a llenar. A usted, si siente un vacío, lo va a llenar Cristo. Deje que Cristo llene ese vacío que siente usted. Si estamos viendo que aquí David, desde pobre, el Señor lo llevó a rey, seguía sintiendo la misma necesidad del Señor, seguía fallando, pero él sabía que el Señor era el que lo llenaba, y cada vez que fallaba, que se descarrilaba del Señor, volvía nuevamente a esa fuente de agua viva, a sentirse lleno, a restaurar su condición, ¿verdad?, y su relación con el Señor. Vemos a Job, y aquí hay muchos cristianos y a veces uno se hace cristiano y se cree el más justo. Yo leo mucho los pasajes de Job y me identifico en muchas cosas, porque uno, estando en los caminos del Señor, muchas veces se cree que sabe ya todo del Señor, y no es así. Cada vez más que tú te relacionas con el Señor, tú aprendes más cosas de Él, te enseña más cosas nuevas. Es algo que siempre te va sorprendiendo, porque tú cada día más vas viendo las maravillas del Señor de otra forma distinta. Y vemos que decía Job, usted lee los libros de Job y se puede dar cuenta que Job se creía el más justo. Job tenía dinero.
riqueza, ganado, para ese tiempo. Hacía todos los días sacrificio por él y por sus hijos. Todos los días. Todos los días sacrificaba bueyes, ovejas, pero por él y por sus hijos. Y estamos hablando que los sacrificios no era uno y eso era toda la familia y ya. Estamos hablando que se tenía que sacrificar uno para cada uno porque como hemos aprendido aquí, ellos por fe creían que ellos le pasaban ese pecado al animal y el animal le pasaba su inocencia y esa sangre se derramaba ahí. Pero estamos hablando todos los días, hermano, y no estamos hablando de un hombre sin dinero. Estamos hablando de un hombre que cuando dice que el Señor, ¿verdad? Él confesó humildemente esa condición que tenía de justicia, reconoció la grandeza del Señor. El Señor le multiplicó los bienes. Ya era rico. Antes de que pasara por todo eso, ya era rico. Y dice que el Señor le multiplicó. Así que, ¿qué estamos hablando aquí? No son los bienes, hermano. Eso no es lo que te llena. Estos hombres tenían la misma necesidad que seguimos teniendo la humanidad desde que Adán pecó. Y es la necesidad de Dios en nuestras vidas. Es la necesidad de comprender y concentrarnos en las cosas espirituales sin que el mundo nos siga haciendo quitarle el lugar que Dios merece. Bendiga el nombre del Altísimo. Nosotros, si queremos darle la gloria a Dios, tenemos que comenzar a bendecir su nombre. Como dijo Nabucodonosor, ahora Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos. Un salmo de David que me vino a la mente cuando estaba preparando este mensaje fue el Salmo 145, el primero, eso dice: te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Esa es la actitud que nosotros tenemos que comenzar a adaptar. Eso es lo que nosotros tenemos que comenzar a practicar en nuestras vidas. ¿Y con qué comenzamos? Levántense en la mañana, no agarre el celular. Levántense en la mañana y lo primero que haga sea glorifique el nombre de ese Dios altísimo que está en los altos, en las alturas. Démosle gracias por su Hijo amado Jesucristo y que nos dio el camino para nosotros no perdernos eternamente. Nos dio el camino para nosotros no seguir sintiendo ese vacío que no lo llena lo material. Nos dio el camino para poder restaurar nuestras vidas y poder tener una comunión sincera, individual y eterna con Él. Efesios dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Espérate. ¿Cómo dice que nos bendijo en los lugares celestiales? Pues que yo estoy buscando la riqueza en el lado que no es. Así que como yo me di cuenta en este pasaje que nosotros lo tenemos todo. Aquí no tenemos nada en lo material, pero es que dice que espiritualmente en los lugares celestiales, ahí está nuestro tesoro. Míralo aquí, hermano, en esta hora. Dese cuenta y comience a buscar las cosas espirituales, comience a buscar las cosas en el reino de los cielos. Si allá es que está nuestra recompensa. Somos partícipes juntamente con Cristo. Ahora, si usted no tiene a Cristo, no es partícipe de eso. Hermano, de un freno. Se escucha bonito, ahí hay riqueza. Pero dije que hay un solo camino. El pasaje al cielo es a través de la sangre de Jesucristo, porque usted tiene que estar limpio de todo pecado. Y no hay nada y no hay riqueza que pueda pagar ese precio. Solo la sangre de Cristo y ya fue pago. Entonces, si ya fue pago, ¿por qué yo voy a decir que no? Usted el banco le cancela una cuenta. Usted va a ir al banco a decirle que no, que usted va a pagar. Hermano, usted aprovecha que el banco canceló esa necesidad, verifique que no es un error, ¿verdad? O tampoco vamos a caer en que estamos robando.
Pero si el banco le plació y le canceló la deuda y está todo bien, aproveche. Pues en este caso la deuda fue paga, fue aceptada porque sabemos que lo levantó de entre los muertos. Nos está diciendo que tenemos riquezas en los lugares espirituales. ¿Y por qué dejar perder eso? Oye, muchas veces, hermanos, no vemos la verdad, todo lo espiritual que hay en la palabra por estar viendo lo superficial. No vemos lo espiritualmente que podemos vivir en un mundo material por estar concentrado en las cosas materiales o por darle la honra a quien no se la merece. Las obras, y hablando de las obras de Dios, Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Nosotros podemos edificar una casa. Si compras las partes y quieres hacer un carro, lo puedes hacer de cero. Compra las partes, usted lo ensambla. ¿Quién aquí puede hacer una estrella? ¿Quién aquí puede crear un planeta? Yo sabía que iba a haber silencio, hermano. Aquí nadie puede hacer las maravillas del Señor. Nosotros podemos replicar de algo que ya esté creado. Pero el Señor a través de su palabra hizo las cosas de la nada. Dijo y se hizo. Nosotros si vamos a crear algo, pensando que podemos hacer algo maravilloso, puedes hacer un castillo, puedes hacer un imperio, que vamos a ver más adelante lo que pasó como Nabucodonosor, y usted puede tener toda la gloria de los reinos, pero es porque Dios se los dio, no porque usted lo haya creado. Usted no crea nada de la nada. Usted no puede controlar la naturaleza. Usted no puede controlar su vida espiritual. No la puede controlar. Por eso Dios intervino a través de su Hijo Jesucristo, para que usted tenga salvación. Porque nosotros no podíamos hacer nada. Y eso es lo bonito del Evangelio. No lo merecemos. No podíamos hacer nada. Y aún así el Señor, desde el principio del mundo, busca cumplir su palabra. Y su palabra dice que Él nos hizo a su imagen y semejanza. Pero nosotros perdimos algo en Adán, y fue la santidad. Pero como el Señor todo lo que dice lo cumple, y hay un propósito, lo único que nos faltaba a nosotros era su Hijo Jesucristo. Nosotros también podemos ser santos y ser apartados, ¿verdad? Y pagar ese precio y ser aptos para participar de todas estas riquezas, ser aptos para participar del reino de los cielos. Pero la soberbia no nos deja. El orgullo, hermano. Hebreo, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga apto en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. ¿Ves que no dice, como se estaba diciendo ahorita, no por las obras que hagamos? Es a través de Jesucristo. Si usted cree que usted va al cielo o alguien se salva por algo que usted haga, le está gritando la gloria al Señor. Porque toda la gloria es del Señor Jesucristo, que obra a través de cada uno de nosotros por el Espíritu Santo y nos utiliza como instrumento para llevar su palabra. A Él es que hay que glorificar, hermano. Glorifique y dé la gloria a Jesucristo. Salmo 115:1 dice, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, por tu misericordia, por tu fidelidad. David está clamando para evitar caer en esto, de quitarle la gloria al Señor. Y así mismo nosotros tenemos que clamar por las mañanas. Le damos gloria a Dios, pero clamémosles al Señor, que nosotros podamos glorificar su nombre y no nos volvamos soberbios. Que podamos glorificar su nombre para que otros vean el reflejo de lo que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros.
nos ha restaurado, a través de su palabra nos ha cambiado. A veces es bueno, dice, no mire atrás, no, a veces es bueno mirar atrás para que usted se acuerde de dónde el Señor lo sacó. A veces es bueno mirar atrás, porque mucha gente, yo no sé, extrañan el pasado. El Señor los restaura, los hace nuevas criaturas, y la condición de la carne comienzan a extrañar lo que antes hacían. Comienzan a extrañar, como dijimos ahorita, la bebida, comienzan a extrañar esa salida con los amigos. Quite la mirada de ahí. Acuérdese cómo usted estaba antes que el Señor lo trajera a sus caminos. Y siempre recuerde el deleite que es estar en su presencia. ¿Cómo se siente tú venir? No venir un domingo a la iglesia por cumplir. Eso es ser religioso. Sino un domingo que usted tenga la experiencia de juntos poder vivir verdaderamente el evangelio. Y no solo el domingo, no solo el miércoles cuando haya servicio, no el viernes en las casas, no los sábados. Sino usted personalmente. Estos personajes que vemos aquí, Usea Nabucodonosor, Usea Job, Usea David, su experiencia fue personal. Cada personaje que podamos buscar en la Biblia, su experiencia fue única con el Señor. Noé. Vamos a ver Noé. Fue personalmente. Podemos usar cualquier, te puedo hablar de Jesucristo. La samaritana. Fue directamente donde la samaritana, fue personal. El gadareno. Solamente llegó a librar a ese hombre de la locura. Lo limpió de sus pecados. Personalmente, donde pues personalmente el Señor quiere obrar con cada uno de nosotros. Esto no es colectivo. Esto no es colectivo, hermano. Y colectivo me refiero que el Señor no va a venir aquí y colectivamente haga su obra. No, es personal. Usted tiene que poner de su parte. Usted tiene que reconocer que la soberbia no deja reconocer la necesidad que usted tiene de Dios en su vida. Y muchas veces pensamos que como ya somos cristianos, ya somos salvos, hasta ahí llegó. No, ahí es cuando más el Señor quiere obrar con usted. Ya usted dio el primer paso. Ya el Señor lo iluminó y dio el primer paso. Es ser salvo. Y ahora, ¿qué tengo que hacer para alcanzar esa riqueza? Mate el ego, mate el yo y comience a glorificar al Señor en su vida. Sea la verdadera definición de la palabra cristiano, que es que reflejamos a Cristo, pequeños Cristo. Glorifiquemos al Señor y que la gente entienda que el Señor se glorifica a través de nuestras vidas. Corintios dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria del Señor. Pues yo no estoy equivocado, hermano, todo está en la Biblia. Tenemos que leer la palabra. Todo está en la Biblia. Él humilla a los que andan en soberbia. Y esto es lo que esta mañana yo les quiero evitar, hermano. Que sean humillados. Porque el Señor dice que humilla a los soberbios. Pero si todavía no entiende la palabra soberbio, en el diccionario secular dice sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despectivo hacia ellos. Muchos cristianos aceptaron a Cristo y cuando ven a alguien nuevo, hablan de alguien, te dicen, ese hombre necesita del Señor. No, ese hombre lo que necesita es la salvación, el que necesita del Señor es usted, porque nosotros como cristianos necesitamos más al Señor que antes de convertirnos. Porque antes de convertirnos, cuando estábamos perdidos, lo que necesitábamos era la salvación del Señor para nuestras vidas, para que entonces el Espíritu Santo viniera a morar en nosotros. Pero y una vez que tenemos el Espíritu Santo, necesitamos más a Dios para mantenernos en santidad. Necesitamos más a Dios que antes. Así que como cristianos necesitamos más a Dios que uno perdido. Dejen, ¿verdad? Algunos a veces tienen ese pensamiento erróneo de pensar que la gente que está perdida necesita de Dios. La gente que está perdida necesita que su relación con Dios sea más fuerte para que usted sea un reflejo de Dios para ellos, para que ellos también se conviertan.
¿Ves cómo es esto? Así es que trabaja esto, la necesidad. Esto viene por nosotros, pero todo es regalo de Dios. Glorifique al Señor y el Señor se va a glorificar a través de usted. Los bienes materiales vienen como añadidura. El Señor sabe nuestras necesidades. Se aflige uno, a veces tiene deuda, hay cosas que pagar, niños que alimentar, hay que comer. No se aflija por esas cosas, hermano. Dele el lugar que Dios necesita, dedíquele tiempo y el Señor le va a dar todo lo otro, hermano. Y no estoy diciendo, yo vengo de una familia humilde, pero el Señor, gracias a Dios, me tiene a mí aquí viviendo como un rico. Pero ¿por qué siento esa llenura si yo antes tenía las cosas y no sentía lo mismo? Yo siento esa llenura porque ahora, a través de Cristo y del Espíritu Santo, el Señor me llena a mí. No son las cosas materiales las que llenan, es el Señor en tu vida lo que te enseña a valorar las cosas que tienes. Tú pegas a ver las cosas de un punto de vista diferente. Deja de ver las cosas materiales como es lo que te va a llenar. Usted pone a Cristo y lo glorifica primeramente en su vida y el Señor le va a enseñar a apreciar hasta lo que no tiene. Porque de lo más mínimo usted le va a dar gracias al Señor. El primer paso, lo usé de ejemplo, abrir los ojos. Algo sencillo como que todo el mundo abre los ojos en esta vida, pero nadie agradece. Te levantas de la cama, te lavas la boca, usas el baño, agarras el celular. Lo primero que hacen, se olvidaron de glorificar al Señor. Y algo sencillo, respirar. Estamos respirando toda la vida desde que damos ese primer llanto cuando nacemos. ¿Y quién se ha detenido a darle la gloria al Señor? Porque usted respira. Los animales respiran. Todos, pero nosotros tenemos la oportunidad de glorificar al Señor por esas cosas. Y no solo las cosas pequeñas. Tenemos muchas cosas por qué agradecerle al Señor. El Señor lo restauró, hizo una obra en su vida. Entonces, ¿qué le impide glorificar al Señor? Todos tenemos testimonio de las maravillas que ha hecho el Señor en nosotros. Pero cuando estamos perdidos y no le damos la gloria que el Señor se merece, perdemos ese enfoque. Dejamos hasta de ver las bendiciones que vienen cada vez que abrimos los ojos. Cada vez que nos levantamos, el Señor nos cuidó por la noche. Usted piensa que usted se muere ahí, no pasa nada. A su alrededor están pasando muchas cosas, terrenales y espirituales, pero el Señor le está cuidando. Pero ni apreciamos eso. Nos volvemos en un estado cuando estamos pecaminosos, ¿verdad? En pecado, separados del Señor, que no apreciamos esas cosas. Como dice el dicho, les apesta hasta la vida. Andan por ahí que se quieren morir. No les gusta nada, no aprecian nada. Pueden tener riqueza y no tienen nada. Y lo estamos viendo reflejados, hermano. Las riquezas no son nada si usted no tiene a Cristo en su vida. Pero más allá, tenemos riquezas espirituales. Entonces, tampoco se concentre en las riquezas. Voy a tener riquezas espirituales porque el Señor me las va a dar. Esto no trabaja así porque ya el Señor le dijo las riquezas que usted le va a dar. Y son las riquezas espirituales. Aproveche todo eso que el Señor nos da a través de su Espíritu Santo. Lea la palabra para que aprenda todas las bendiciones que el Señor tiene para cada uno de ustedes. Y aprendamos a apreciar hasta lo más mínimo en nuestras vidas. Dice que el Señor tiene hasta los cabellos de nosotros, cada uno contados. Ni usted mismo sabe cuántos cabellos tiene. Y el Señor lo conoce. Sabe, cosas maravillosas y grandes que cada vez que yo leo de la palabra yo me siento miserable, hermano. Porque es que uno piensa que uno es grande hasta que comienza a aprender la grandeza del Señor. Hasta que comienza a aprender de su soberanía. Hasta que comienza a aprender de su control. Yo no me siento diferente a una pulga. Pero si usted aún así, conociendo todas esas cosas, se siente grande, tiene un problema. Tiene que hacer una introspección y analizar qué lo está haciendo
verse grande. Yo no sé si han ido a estos parques de diversiones. Nosotros decimos las ferias, las machinas, y están esos cristales que como que te cambian de forma. Y tú en unos te ves gordo, en otros te ves flaco, en unos te ves más chiquito, en unos te ves grande. Pues tenga cuidado porque se está viendo a través de un espejo así. Si usted se ve a través del espejo de la palabra, usted no es nada. Y aún así el Señor tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y eso es lo maravilloso del Evangelio. Continuando. Ahora, bíblicamente, la soberbia se describe a veces llamada vanidad, a veces orgullo, a veces arrogancia. Y algo importante, se considera el primer pecado cometido fue un acto de soberbia. ¿Por quién? Hermano, el primer acto cometido de soberbia fue Satanás. Satanás cometió el primer acto de soberbia, se negó a reconocer a Dios como su Señor. Hay un dicho que dice, viste que en el fondo somos iguales. Si nosotros no tenemos a Cristo, si nosotros todavía predicándose el Evangelio, usted piensa que usted es tan grande que tiene el control de su vida física, espiritual y de su destino, está actuando como Satanás. Usted está negando la necesidad de Dios en su vida y del señorío que tiene en todo. Si leemos la Biblia habla de este planeta Tierra, ¿verdad? Habla de este cielo, habla del espacio exterior, pero habla que aún hay otro cielo. Si escucharon bien, Nabucodonosor reconoce ese poderío celestial que tenía Dios. Hombre poderoso, lo tenía todo. No esperé a tener todo, hermano, ni a tener sentirse que cuando tenga todo siga teniendo ese vacío. Reconozca la soberanía de Dios en todo y no nada de en su vida, porque muchas veces las personas hoy en día piensan, como se dice, que la tierra gira en torno a ellos. Eso no es así, usted no es nada, la tierra va a seguir siendo tierra, usted se muere y hasta que Dios diga la tierra va a seguir girando, va a seguir saliendo el sol, va habiendo día, va habiendo noche y las cosas siguen pasando siempre y cuando el Señor diga. Ahora, ¿quién es usted? Usted no es nadie, usted va para el infierno si no tiene a Cristo. Pero si usted tiene a Cristo, usted se convierte en un hijo de Dios. Si usted tiene a Cristo, usted participa de las riquezas celestiales. Si usted tiene a Cristo, usted comienza a ver una vida terrenal, aunque no tenga nada, bendecida. Y si lo tiene todo, la va a comenzar a ver más bendecida aún. Pues yo soy uno de los que dice que yo le di gracias a Dios más por las cosas que me ha quitado a las cosas que tengo. Yo le di gracias a Dios porque me sacó de donde yo estaba. Yo le doy gracias a Dios porque cada día me permite glorificarlo y ver su control en mi vida. Yo le doy gracias al Señor porque me ayuda a ver que yo como humano puedo fallar y puedo tener soberbia en mi vida. Pero para eso está la palabra. Para nosotros vernos a través de este espejo, no de otro espejo que lo engañe, hermano. No de un espejo que lo haga ver grande, sino de un espejo que lo haga sentir lo verdaderamente pequeño que usted y la necesidad que usted tiene del Señor. Gracias a Dios por su Hijo amado Jesucristo. Es ley de Dios que si nos enaltecemos, seremos humillados. Y le estoy dando una advertencia, hermano. Tenga cuidado con enaltecerse. Tenga cuidado con quitarle a Dios su posición, su lugar. Tiene que ser cabeza del hogar, tiene que ser lo primero y tiene que ser
el lugar donde esté su mirada fija. Y eso lo hacemos a través de la palabra. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Vaya donde el Señor, de rodillas, reconozca la necesidad que usted tiene de Él, y el Señor lo va a escuchar. No por lo que usted haga, es por el simple hecho de que el Señor, como un padre, te escucha y te bendice. Usted va con una actitud y hablando ¿verdad? Terrenalmente. Mi hija viene donde mí de buena manera. Como digo yo, me habla bonito, me convence. Ahora, si viene con una actitud de que ella se lo merece, ¿qué usted cree que yo voy a hacer, hermano? Yo no la voy a recompensar, porque esa no es la forma de venir a mí como su papá y su tutor a pedirme algo. Ahora, hay otras cosas que influyen si mi hija quiere algo. Su comportamiento, sus notas y su forma de hablar. ¿Verdad? Si vienen a pedirte algo, los primeros que te vienen a la mente son esas tres cosas. Nosotros tenemos que reconocer cómo le estamos hablando al Señor, cómo está nuestro comportamiento delante de Él. Yo hice una petición, la petición no llega. Oye, analiza, hermano, cómo usted se está comportando. ¿Usted cometió algún pecado como podemos cometer algunos de nosotros? ¿Lo ha confesado delante del Señor? ¿Le ha pedido perdón por eso? Analícese el comportamiento. Las notas. ¿Cómo yo califiqué las notas? Las notas, el estudio. Usted está estudiando la palabra. A lo mejor el Señor le quiere contestar la oración y la respuesta está en la Biblia, pero como usted no lee, el Espíritu Santo y la Biblia no le habla. Usted está leyendo, está haciendo los estudios, se está esforzando, tiene alguna duda, se quiere preparar en algo. El Señor abre puertas. A mí me abrió puertas. Es difícil, pero es que usted tiene que hacer un esfuerzo. Yo sé que mi hija se esfuerza en la escuela, pero así mismo como un padre usted se tiene que esforzar para estudiar y conocer al Señor. Complete, ¿verdad? Haga esa relación del Señor parte de su vida y camine con Él. Enoc caminó con Él, Moisés caminó con Él. Usted puede caminar con el Señor. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla, enaltecido. Qué hermoso, porque a mí, yo me acuerdo de la oración que cambió mi vida. Yo vivía orgulloso. Yo vivía pensando que yo tenía el control de mi vida, aunque no podía hacer nada que cambiara todas las cosas, ¿verdad? Padecimientos físicos y espirituales que tenía, yo pensaba que yo tenía el control. Pero cuando yo reconocí y me acordé, pero ¿quién te acuerda? Un momento así yo no buscaba de Dios. El Señor se me reveló a mi vida. Y me acordó que ahí, aunque yo no lo buscara, había un Dios que hacía milagros. Había un Dios que yo había escuchado que sacaba adictos de la adicción. Había un Dios que yo había escuchado que restauraba familias. Había un Dios que llenaba ese vacío que tú no puedes llenar con nada, ese vacío que ninguno de esta gente poderosa y estos reyes pudieron llenar. Tenemos que ver ese ejemplo. Reyes, hermanos, lo tenían todo y aún así reconocieron la necesidad de Dios en sus vidas. Una vez yo reconocí esa necesidad de Dios en mi vida, el Señor tuvo misericordia de mí. Y al aceptar que su Hijo Jesucristo limpiaba todo lo malo que yo podía haber hecho, me llenó ese vacío y me ha enseñado
cada día que leo la palabra, a conocerlo. Me ha enseñado a que como humano tengo que cuidarme de enaltecerme, que tengo que ser humilde y manso como el Señor Jesucristo. Y eso siempre, ¿verdad? El mundo dice la humildad y rápido traen a lucir el pasaje de las bofetadas, como decimos nosotros, las cachetadas le llaman, y como que tú tienes que dejar, ¿verdad?, que la gente abuse de ti. No se trata de eso. Usted tiene que dejar de golpearse usted mismo por andar en la locura del pecado. Las cosas que nos pasan son consecuencias de nuestra altanería y nuestra soberbia en no dejar que el Señor tome las riendas de nuestras vidas. Ya es hora, como cristiano, aceptó a Cristo. No sea soberbio y deja que el Señor tenga el control y tome las riendas de su vida. Y si no es cristiano y si no se ha convertido, piense bien los tesoros de los cuales se está perdiendo. No es un tesoro terrenal que se espuma de la noche a la mañana. Es un tesoro eterno. Y solamente tenemos que confiar en la sangre de Jesucristo. Y no les predico un Cristo que se quedó ahí en la tumba, se quedó en la cruz. Un Cristo que resucitó para darnos con Él vida eterna. Si nosotros no tenemos a Cristo y morimos, nos vamos a quedar ahí mismo en la tumba. Vamos a ser muertos eternos. Comience a vivir una vida. No sea un zombie por ahí, un muerto caminante, un muerto viviente. Sea una persona que vive a través de la palabra y sea vivo y refleje esa felicidad y esa llenura espiritual del Señor Jesucristo. Con esto concluyo. Juan 17, 1-4 dice: estas cosas habló Jesús, y alzando los ojos al cielo. ¿Ves, hermano, donde tenemos que tener la mirada puesta? Es cuando fue para la cruz. Él no estuvo mirando la cruz. Nadie puede soportar un castigo así sin que Dios esté con ellos. Y él, desde que hizo la oración, el Señor estaba con él. El Señor está con cada uno de ustedes. Aprenda a confiar en Él. Aprenda a mirarlo a Él para que usted vea su verdadero yo y encuentre la necesidad del Señor en su vida. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Que Dios nos siga bendiciendo y se glorifique a través de cada uno de nosotros, pero que nos acordemos de glorificarlo a Él, por cuanto le diste autoridad sobre todo humano, para que dé vida eterna a todo lo que tú le has dado. Hermano, Él tiene la autoridad para sacarlo de esa vida pecaminosa. Él tiene la autoridad para hacerlo coheredero de las grandezas y las riquezas que hay en los cielos. Aquí se nos hace difícil tener una relación con el Señor. Allá vamos a vivir con el Señor. Aquí solamente tú tienes la relación con Dios cuando tú lo buscas. Pero cuando estemos en los cielos, va a estar ahí para nosotros. Busque esa estadía eterna de la cual habla la Biblia. Esto es pasajero, hermano. Varios años. Esfuérzate, varios años, buscándolo en palabra, buscándolo en oración, congregándonos como hermanos. Búsquelo. Deje la vanagloria. Suelte las riendas de su vida. Y como prediqué la vez anterior, deje que el Señor tome el control. Y es esta la vida eterna, que te conozcan a ti, que el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. En esta mañana espero que puedan reflexionar de su estatus en su vida. Puedan reflexionar en dejar que el Señor tome las riendas y el control de su vida. Y puedan descansar
en las promesas que tiene el Señor para cada uno de nosotros. Ya es tiempo de reconocer que no es con nuestras fuerzas, hermano. Es tiempo de reconocer que no es porque somos cristianos, sino es porque lo que el Señor hace en cada uno de nosotros. Quiero que se vayan con eso, hermano, y que la palabra les haya sido de alimento espiritual para sus almas, para que tengan una herramienta y un conocimiento de poder seguir acrecentando esa relación que tenemos que hacer personalmente cada uno con el Señor. Estemos en pie. Amantísimo Padre, te damos gracias una vez más, Señor, porque has hablado a nuestras vidas de manera especial, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú a través de tu Espíritu Santo, Señor, nos hablas de manera especial, Señor. Gracias, Señor, porque siempre nos estás aconsejando, Señor, y alertando, Señor, para no caer en los errores, Señor, morales o espirituales, Señor, y que podamos tener una comunión aún más completa contigo, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, porque tú los traíste a cada uno de ellos, Señor, con una necesidad, Señor. Y sé, Señor, que en su debido tiempo, Señor, van a reconocer, Señor, que tú solo llenas esa necesidad, Señor. No importando si son conversos o no son conversos, Señor, que solo eres tú, Señor, el que llena esa necesidad, Señor. Señor, te pido, Señor, si hay algún hermano, Señor, que no te ha aceptado, Señor, si hay alguien aquí, Señor, que tú lo traíste y no te ha aceptado, Señor, que seas tú iluminando su mente, Señor, de la necesidad y lo pequeño que nosotros somos, Señor. No tenemos el control de las cosas espirituales, Señor, pero tú tienes el control, Señor. Pon la vida de cada uno, Señor, en el control tuyo, Señor. Y que ellos puedan reconocer, Señor, que tú eres el guía perfecto, Señor, porque tú conoces, Señor, todas esas cosas futuras y sabes las cosas que tienes preparadas para cada uno de nosotros, Señor. Cuida a cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, que sean ellos llegando con bien a sus hogares, Señor. Cuida al pastor, Señor, y que pueda él, Señor, ser protegido por tus ángeles, Señor, y cual lo van a proteger, Señor, donde quiera que esté, Señor. Y que siempre, Señor, pueda glorificar tu nombre y hablarle a las almas, Señor, que tanto te necesitan, Señor. Permite que aquí cada uno de los hermanos, Señor, pueda glorificarte, Señor, todos los días de su vida, Señor, y hablar las grandezas, Señor, que tú haces en cada uno de nosotros, Señor. Tú eres soberano, Señor, y lo reconocemos en esta hora, Señor. Y por eso damos gloria y honra, Señor, por tu Hijo amado Jesucristo, Señor. El cual tú enviaste, Señor, para salvación, Señor, de cada uno de nosotros. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hasta aquí mi parte, hermanos.